Saludos estudiantes, esta es la parte 2 de nuestro tema manejo de memoria y ahora vamos a ver el caso de Windows NT. Lo que pasa con Microsoft es que a finales del siglo pasado sacó su Windows NT, que significaba New Technology. Cuando liberó esa nueva tecnología, en realidad lo que había hecho era hacer cambios fundamentales con respecto al sistema operativo. Cambió muchas cosas con respecto al núcleo. De hecho, creó un nuevo núcleo, creó un nuevo sistema de ficheros, el sistema de archivos de NTFS viene de ahí, New Technology File System. Entonces eso conduce a como una nueva tecnología, tal y como ellos lo llamaron, y de ahí basaron posteriores versiones de Windows 2000, todos los Windows Server posteriores a eso, prácticamente todos, Windows XP, Windows Vista, los Windows actuales ocupan la misma arquitectura de núcleo, el mismo sistema de archivos, y a lo que ellos se han dedicado es a estar haciendo mejoras, pero la arquitectura se conserva. Entonces nosotros, para el objetivo de esta demostración que vamos a hacer ahora, vamos a tomar Windows Server 2012. El fundamento teórico, que pues lo he tomado de la red, porque de nada sirve que lo diga yo, sino que lo que he hecho en este caso es tomar el diagrama del fabricante, que es Microsoft. Mi opinión poco vale, sin embargo lo podemos analizar. Y lo que ha hecho Microsoft con su sistema operativo es tomar la memoria física, physical memory, y el hardware de los discos duros y empezar a administrarlos. En esto sí se parece a la arquitectura de todos los sistemas operativos modernos, porque el kernel NT, que es el núcleo de Linux, está ocupando un manejador de memoria virtual, igual como lo hace Solaris, igual como lo hace Mac, igual como lo hace Linux, solo que Linux lo hizo así desde el principio. Y bueno, ellos lo han incorporado con este nuevo núcleo desde hace ya casi poco más de 2 décadas, de hecho. Muy bien, entonces el funcionamiento y objetivo del manejador de memoria virtual es el mismo que en todos los demás sistemas operativos. En eso no tenemos diferencia. En cuanto al propósito, la forma en que consigue el cometido de administrar la memoria virtual es diferente. No hay mucho detalle con respecto a cómo funciona esto, porque recuerden que es un sistema cerrado. No es de que ellos le estén liberando el código fuente a todo el mundo, y menos a mí. Entonces es conocido de que muchas cosas son como de caja negra, funcionan a través de DLLs, no a través del núcleo per se, y pues esas DLLs ya están compiladas. El código fuente es propiedad intelectual de ellos. Sin embargo, algo nos ofrecen aunque sea la arquitectura básica, y la arquitectura dice que hay varias capas. Está la capa de el manejo del kernel, y esta es la capa que tiene el sistema operativo Linux. Para comparar, lo que Linux no maneja es una segunda capa de abstracción, que es la capa que se maneja a través de librerías DLL. Me explico. Lo que Linux hace, y Unix también, lo que ellos hacen es que tienen su capa de manejo de memoria virtual, y ahí hacen sus modelos de paginación, que son como los índices a la memoria, y de ahí se van directo a la memoria. O sea, tienen un subsistema de manejo de memoria virtual, y el acceso es más directo, más inmediato. No así en el caso de los sistemas Microsoft. Hay más capas. Mientras Linux lo hace sencillo, ellos han agregado más complejidad. Y lo que han hecho es de que en la capa de Win32 todavía están utilizando arquitectura de 32 bits algunas librerías, o es el fundamento el de 32 bits, y luego han puesto las mejoras para soportar 64.
es que han creado segmentos de memoria, y los segmentos de memoria comprenden una unidad aparte de virtualización para la interfaz abstracta del programador. Es decir, los controladores de dispositivos y muchas otras funciones que se invocan del núcleo están alojadas en objetos, porque aquí no se consideran los procesos como un mero calco o una mera instanciación a memoria de los archivos como en el caso de Linux, sino que esto es orientado a objetos. Entonces los objetos de la API se instancian en un segmento de la memoria virtual que está definida para eso. Luego tienen otro segmento que es para los archivos de mapeo, similar a como lo hace Linux, pero Linux lo hace en la capa propiamente del manejo de memoria. Esta gente lo ha diseñado para que funcione en otra capa, porque esto es orientado a objetos, y lo que han hecho es que afuera del manejador virtual han puesto el manejador de mapeo para las API y también para el montón o heap de las API. En Linux hablábamos acerca de el montón o heap de los procesos. En este caso, de lo que podemos hablar es de que las librerías de la interfaz abstracta del programador, lo que tienen el funcionamiento propio del sistema operativo, como hacer llamadas a memoria, en fin, cantidad de cosas que se pueden programar, tienen su propia capa API, aparte de la del manejo virtual, y aparte de eso hay otro segmento que es para el montón. Lo que no cabe, lo que no es prioritario en la capa virtual de APIs, se va para el montón, para el heap. Luego hay otros dos segmentos. Hay una API de memoria local y global, es otro segmento para otras funciones que son de más alto nivel, ya no de tan bajo nivel como controlar cuándo y dónde meter y sacar datos del disco duro, o los drivers para utilizar la tarjeta de red, sino que ya estaríamos hablando de la API para poder hacer cosas como crear archivos, como reproducir multimedia y ocupar ya dispositivos, pero a un nivel no tan bajo, sino a un nivel ya más alto, en los cuales los programadores que no estamos al nivel de desarrollar aplicaciones propias para el núcleo, sino aplicaciones empresariales o aplicaciones de propósito general, pues a ese nivel estamos. Y luego las otras funciones de memoria del Common Runtime, que son funciones de ejecuciones comunes, que son librerías para poder hacer diferentes cosas. Por ejemplo, que el programador pueda crear hilos o transacciones de procesamiento, o que se pueda utilizar librerías que estén verificando el estado del hardware, pero que ya se pueden acceder a través de la programación, o bien otras funciones que tienen que ver con el runtime, con la ejecución de los servicios. Pienso que Microsoft ha creado esto para tener un segmento de memoria especializado para dar soporte a las librerías que tienen que ver con el .NET Framework. Pienso que si no fue creado así desde un principio, han aprovechado esa tecnología de esta manera para dar soporte a todo ese montón de librerías. Y luego las aplicaciones Win32, que esto ya está por fin en la capa del usuario, que son las aplicaciones que ya usted puede ocupar, incluyendo el sistema gráfico, el simple y mero escritorio, y luego todas las demás aplicaciones que hacen uso de la API. Entonces, lo que vemos acá es segmentación. Entonces, el objetivo de Microsoft con haber segmentado la memoria es que dicen esto está orientado a objetos,
Y si yo quiero instalar una nueva versión de un .NET o quiero hacer cambios graves, bueno, no graves, llamemos cambios fuertes, digamos. Entonces yo puedo tomar las DLL que involucran el manejamiento de estas funciones, el manejo de estas funciones, y solo lo sustituyo. Si aquí tengo la versión 2, pues entonces la quito y pongo la versión 3. Y como esto está orientado a objetos, pues entonces no tengo ningún problema. Esto se ensambla perfectamente bien, llega a poder enlazarse. Entonces esto es como modular. El objetivo de ellos es hacer un sistema operativo el cual puedan estar modularizando, de manera de que el manejador de memoria puede ser utilizado por un Windows Home, y con algunos cambios ese mismo puede ser reutilizado para una edición de servidor. No digo que es el mismo idéntico, sino que puede ser adaptado y reutilizado. O puede ser sustituida toda esta capa. Si se encuentra un error, pues se cambia esa capa y se modifica solo esa y lo demás queda igual. En teoría eso suena muy bien, pero en la práctica lo que yo he visto en la mayoría de sistemas en la práctica es que usted, entre más capas pone, tiene que proveer de más manejadores que permitan la conexión entre capas. Entonces, cuando hace objetos que escuchan a otros objetos para poder administrar a otros objetos, hace un camino muy largo y se pierde rendimiento en ese aspecto. Y en esa pérdida de rendimiento, la segmentación pues podría parecer de que podría ser una forma de contener la información de los procesos y poder controlarla y ordenarla mejor. Pero cuando esto tiene un problema, por ejemplo, de que haya mucha fragmentación en la memoria global y local de las API, no necesariamente significa de que eso hace un match con la segmentación a nivel del manejador de la memoria virtual. O sea, es posible que un segmento esté más fragmentado que otro, porque son segmentos que son aparte y que están dedicados para un tipo específico de información. Y esos segmentos, ¿cómo se redimensionan? En el caso de Linux, el manejador virtual agarra una porción de memoria para hacer su memoria virtual y el resto es el montón, el heap, donde es una bodega donde entra y sale lo que el kernel dice a la hora que dice. Pero en este caso de que se declaran segmentos, ¿cuál es el tamaño que se asigna a cada segmento? Y ese tamaño es dinámico. Desde allí ya se consume un poco de procesamiento, tiempo de procesamiento, en planear si el tamaño es dinámico, si hay que redimensionar o no. Entonces, por arquitectura, hay una menor eficiencia. Ahora, ¿cómo funciona la protección de memoria en este caso? La protección de memoria viene dada de la misma segmentación y de las mismas capas. Un proceso que está siendo administrado o una información, un dato que esté siendo administrado en el montón o heap, no puede o no debería poder tomar control de los objetos que están instanciados en la memoria virtual. Asimismo, objetos de la memoria global de la API no pueden interferir con objetos que están en otro segmento. Entonces, ese es el estilo de protección que ellos hacen. Han dividido los tipos de información que se van a albergar en la memoria RAM, con el objetivo que no hayan solapamientos y que no haya violación de la propiedad de los espacios de memoria por parte de los procesos. Sin embargo, eso conlleva al mismo tiempo sus propias limitaciones, que ya las hemos mencionado. Muy bien, en el caso de cómo administrar la memoria en Windows Server, podemos ver, antes de entrar en esto, podemos ver lo más básico. Ok,
está corriendo acá. Se había escondido. Muy bien, en esta máquina virtual tenemos corriendo el Windows Server y podemos ver de entrada que este es el administrador del servidor. Es la ventanita que sale justo al inicio. Lo que pasa es que yo la he maximizado y nos dice alguna información. De entrada me dice el microprocesador que tengo. Claro, esto está virtualizado. Y tengo también la memoria instalada 2.5 GB. Lo que ha pasado en este caso es de que de los 8 GB que yo tengo en mi sistema operativo real, le he designado 2.5 para esta máquina virtual. Ese es su tope, ese es su límite. No significa que los usa todos, pero el sistema anfitrión los reserva. Así funcionan las máquinas virtuales, independientemente del sistema operativo que sea el anfitrión. Y luego el espacio en disco, yo le he permitido poder crecer hasta un tope de casi 50 GB. Ese sería el tope. Muy bien, aquí tengo ya alguna información de entrada. Luego, algo otra información tengo en la parte esta de rendimiento. En cuanto a la memoria disponible. Solo que no me está actualizando en este momento. Entonces, si no es conveniente esta ventana, bueno, pasemos a las otras. El administrador de tareas, que es ya sobradamente conocido por todos ustedes. Aquí está ya. Bien, nos da una idea de cuánta memoria está consumiendo cada proceso. Aquí no están en MIPS, sino que están en megabytes. Muy bien, aquí tengo servicios de red, servicios locales, todos son servicios de host. Servicio de red restringido, etcétera. Entonces aquí puedo ver en esta vista muy práctica, muy decorosa, cuál es la carga que impone cada proceso en el CPU y en la memoria. En cuanto a rendimiento, aquí tengo información. Si doy clic en CPU, puedo ver que tengo un socket y un procesador nada más para esta máquina virtual. Pero eso es lo que yo determiné. Eso es lo que yo he determinado a la hora de crear la máquina virtual. Es lo que yo le asigné. Es una cuota, pues, de procesamiento. Con respecto a la memoria, aquí tengo en uso 428 megas, disponible 2.1 gigas. Entonces, en este caso, este Windows Server es bastante liviano, lo que ocupa el sistema operativo básico, porque este está realmente básico. Aquí no le he instalado ningún servidor de páginas web, no he instalado ningún servidor de base de datos. O sea, este sistema operativo vive solo por vivir. Y eso es hasta cierto punto bueno, porque vemos cuánto ocupa el Windows Server, lo básico. Muy bien. Aquí tenemos cuántos bloques se han paginado. Esto es qué cantidad de información se ha mandado a la memoria virtual, que es el archivo que está en el disco duro. Aquí no es una partición, sino que es un archivo. Y los bloques que no se han paginado, sino que se han atendido en la memoria RAM. Por cierto, da la velocidad en megahertz de la RAM. Aquí vemos qué usuarios están conectados. Estos son los usuarios a los que se refiere en las calls, cuando hay que pagar por más usuarios. Pues aquí hay uno, y este usuario, que es el administrador, está ocupando el 17% de la memoria. Es bastante RAM para un usuario. En cuanto a los detalles, aquí aparece el que no apareció la vez anterior, el SBC Host, que este es un servicio genérico que se ocupa para crear otros servicios. O sea, como Windows es un sistema orientado a objetos, entonces ellos crean un objeto de servicios que contiene protocolos de comunicación y tiene toda la configuración básica de un servicio.
Y luego muchos otros servicios de red pues simplemente son hijos de ese SBC host. Entonces SBC host es el padre y por herencia los hijos pues adquieren sus atributos y sus comportamientos. Eso debería crear mayor eficiencia en un modelo orientado a objetos. Pues aquí aparece el SBC host y hay diferentes instancias, porque hay diferentes objetos o servicios, en este caso no son objetos sino que son servicios que lo están ejecutando, y aquí vemos en kilobytes el espacio memoria de cada uno de estos. Y aquí vemos con más detalle los servicios. Esto es como ver en Linux todos los servicios con PS, pero son los procesos. Aquí se llaman servicios, allá se llaman procesos, y aquí podríamos ver por nombre qué hace cada una de estas cosas. Aquí está la descripción de para qué sirven. No nos caería mal echar un vistazo y alguna pequeña información. Muy bien, esto es lo esencial, lo que usted tiene prácticamente en todos los Windows. Ahora pasemos a ver la MMC, Microsoft Management Console. Esta es la consola administrativa. La voy a maximizar y en menú archivo damos agregar o quitar complemento y vamos a buscar busquemos en primer lugar el de servicios. Y luego un monitor de rendimiento. Voy a dar clic en aceptar y me va a crear las dos consolas que están acá. Ellos las llaman consolas. Bien, en el de servicios, cuando yo le doy clic, aquí puedo controlar cuáles servicios están siendo ejecutados. Creo que esto lo habíamos mencionado anteriormente con respecto al firewall, pero aquí puedo, por ejemplo, el servicio de impresión. Déjenme ver si está activo. No, vamos a ver si está como print. Este está en español. Siempre es printing service o servicio de impresión. Ok, no está funcionando, pero podemos ver. Aquí está el servicio de la tienda, por ejemplo, de Windows. En este caso no está en ejecución, no nos está robando nada del sistema operativo. Lo que sí nos está robando algo del sistema operativo es los temas. Un servicio de... Bueno, leamos la descripción. Dice, bueno, de hecho puedo dar clic derecho, propiedades, y aquí dice proporciona administración de temas de experiencia al usuario para que las ventanas se vean más bonitas. Hay un servidor en el cual estamos pensando en que se vea bonito, pues como que no pega mucho eso. No está pensado un servidor para que sea hermoso, sino para que sea eficiente. Entonces lo vamos a detener y le damos a aceptar. Con esto reducimos la carga de cómputo y reducimos un poquito la carga en la RAM también, no solo en el microprocesador sino en la RAM. Entonces de ideal tendríamos que ir desactivando todo aquello que no es esencial para nosotros. Incluso plug and play. Debemos de tener el servicio plug and play en su computadora de escritorio, no, pero en un servidor, ¿para qué lo va a tener corriendo? Esto solo le está quitando tiempo al planificador del sistema operativo. Es más, lo voy a detener ahora mismo. Puede ser aquí, detener servicio. Puedo configurarlo para que ya no esté activo, porque en un servidor no voy a estar conectando memorias USB a cada rato. No voy a estar conectando unidades de disco externo. O sea, una vez todo quede bien configurado, no debería estarle metiendo memorias. O sea, lo voy a llenar de virus. Es lo más antiprofesional que puede haber a la hora de administrar servidores. Muy bien, entonces hay servicios que no son esenciales y aquí podemos liberar RAM y no solo RAM, sino también CPU haciendo esto. Ok. Luego, ¿qué hay en la consola de rendimiento? Bien, quizás lo más relevante es el monitor de rendimiento.
que es una herramienta para conocer cuál es el estado de diferentes dispositivos. Voy a dar clic en agregar y aquí puedo ver muchas cosas acerca del procesador. Puedo ver el proveedor de datos, por ejemplo, para Oracle y para SQL Server, qué tanta carga le está implicando al sistema operativo. O sea, puedo rastrear algún módulo en concreto que sea importante. Pero aquí hay tantas cosas que no conviene ponerlas todas. O sea, si yo agarro un montón, va a ser ilegible la gráfica, entonces hay necesidad de limitarse. Voy a tomar los bytes confirmados en uso y le voy a dar clic en agregar. Bien, bytes de bloque paginado para ver cómo está lo que se manda al archivo de la memoria de intercambio. Y los bytes disponibles. Con esto ya es más que suficiente porque ya van a aparecer 3 gráficas. Le voy a dar clic en aceptar y empieza la graficación. Bien, lo que tenemos aquí en este color dice son los bytes confirmados. Bien, entonces en este caso es la gráfica de color rojo y de hecho aparece una leyenda aquí. Andamos como por un 11% de memoria ocupada en este Windows que no tiene nada. Y este no hace caché de disco. Ojo con eso. Lo demás está realmente disponible. Luego dice bytes de bloque paginado. Es la gráfica que está en verde, casi no se ve, por cierto. Muy bien, y aquí tiene un valor. Este valor no está en porcentaje, sino que es la cantidad de bytes. Cuidado con eso, no es que está paginando el 100% de los paquetes, sino que nos está mostrando un valor y que andamos como por 92 megas, me parece. Veamos. Me parece que sí. Y luego aquí abajo los bytes disponibles. Entonces aquí ya estamos hablando de gigas, de cuánto es lo que está disponible, y lo que está disponible es la gráfica azul y ni siquiera aparece acá. Ahora podemos desactivar algunas gráficas. Voy a quitar la roja, voy a quitar la verde y aquí tenemos solo la azul, entonces dice prácticamente muchos bytes están disponibles. La gráfica en este caso no es muy clara. Es lo que tenemos y este es el monitoreo. Aquí lo detengo y aquí lo habilito nuevamente. Muy bien, en los informes de sistema. Bien, en los diagnósticos dice que no hay elementos disponibles y se puede exportar la lista, se pueden ver los elementos o crear una nueva vista del cuadro de tareas. Entonces aparece un asistente y pregunta, esto es con respecto al estilo. System Diagnostics, le voy a dar finalizar. Bien, el asistente para una nueva tarea pregunta si el informe va a ser basada en un comando de menú, en un comando de consola o si se va a navegar en un árbol de lista de elementos de la consola. Voy a darle navegación y aquí tendría que escoger los elementos favoritos, solo que no he agregado favoritos de momento. Esto es para producir informes. Estos informes pueden guardarse, pueden imprimirse, entonces de momento no los he creado. Con respecto al rendimiento del servidor, también pueden crearse nuevas vistas. Habría que agregar favoritos y configurar esto para poder generar los informes. Muy bien, el problema de estos informes es que también implican una carga.
para el sistema operativo. Entonces no podemos estar diciendo que me genere un informe para cada cosa porque yo quiero estar leyendo todo lo que le pasó a la computadora. Entonces voy a tener prácticamente un servidor que lo único que va a estar haciendo es analizándose a sí mismo completamente y se va a saturar. Entonces esto se usa a discreción. Posteriormente vamos a ver con mayor detenimiento el tema de los informes en la consola. Esto es una idea general. Igual en el caso de los recopiladores, aquí están las posibilidades de los diagnósticos que podemos ir utilizando. Por ejemplo, podemos ir viendo las propiedades de la BIOS, ir registrando información acerca de la BIOS. Bien, eso será para otro instante. De momento nos interesa esto, el monitor de rendimiento, y el tema central es la cantidad de cosas que están aquí. Sí, hay mucha información que puede ser explotada. Con respecto a la memoria del CLR, era lo que yo les decía, que habían ocupado el segmento de memoria de Common Runtime para que funcionara con los miembros de .NET. Entonces se puede ver ese segmento, este es un segmento aparte. Entonces podemos ver los bytes asignados por segundo. Hagamos eso y conformémonos ahí. Bien, aquí está la gráfica, por cierto, en verde, y dice de que no tenemos nada. Como no estamos ocupando ninguna aplicación que haga uso del .NET Framework, el segmento de memoria está vacío. Pero en el momento en que empecemos a correr, por ejemplo, una página hecha con ASP.NET, conectándose con C#, el framework de .NET es de rigor en ese caso y el segmento se empieza a llenar. Bien, así funciona esto. No es necesario guardar la consola, esto es pues la configuración del monitoreo, y la consola puede guardarse o no guardarse. Le voy a dar sí guardar y lo voy a poner aquí en el escritorio y le voy a poner consola memoria. Le voy a dar guardar y aquí está. Entonces no es que se creen consolas diversas como pudiera parecer. De hecho, Microsoft le dice a usted: he creado una nueva consola. Desde mi óptica lo que se hace es crear un archivo de configuración que inicializa la consola y nos muestra lo que hemos configurado. Valga la redundancia, y cuando le doy doble clic, pues aquí está lo que yo configuré. En realidad no es otra consola, es un configurador de la vista que yo había dejado lista. Bueno, con respecto a la presentación, aquí hay algunas opciones de rendimiento. Aquí se puede ver el aspecto de la memoria virtual. En Microsoft se le llama memoria virtual. En realidad es un archivo de intercambio, porque memoria virtual es otra cosa. Mucho cuidado con eso. Aquí hay una inmensa ambigüedad y es un problema cuando las cosas no se les llama por su nombre, porque el núcleo de Windows tiene su propio manejador de memoria virtual para hacer uso de la RAM, pero ellos le están llamando memoria virtual también a ese archivo en disco duro en donde se intercambia información. En el caso de Linux se le llama swap, que es una partición. ¿Y qué es la swap? No es una partición virtual, es una partición de intercambio. ¿Que las particiones son modelos virtuales de un disco duro? Bueno, sí, pero eso está en la capa del disco duro internamente, pero ante el sistema operativo la swap es una partición de intercambio. Y en este caso la memoria virtual es un archivo de intercambio. No se refiere al modelo básico del núcleo de Linux para manejar las operaciones. Entonces aquí en esta captura dice que son aproximadamente, es más de 1 giga lo que le cabe, y ahí está cambiar. Entonces lleguemos a esto. Muy bien, el comando es Windows pausa. No me aparece la tecla por acá, entonces le voy a poner acá
sistema. Ok, aquí donde dice sistema doy clic y me aparece un poquito de información, lo que ya hace un rato veíamos. Entonces doy clic en configuración avanzada y por acá me aparece entre otras cosas como ponerle nombre al equipo, usar el administrador de dispositivos, cuestiones de acceso remoto que podremos verla después, pero más bien es una temática de servidores. En el aspecto del rendimiento damos clic en configuración. En efectos visuales podemos activar o desactivar. Yo diría de que lo mejor con respecto a un servidor es desactivar todos los efectos visuales. No interesa que se vea bonito, interesa que sea eficiente. Prevención de ejecución en los datos. Dice que esto ayuda a proteger contra virus. En este caso, esto es como una especie de filtro para los protocolos de comunicación y se pueden poner excepciones para diferentes programas. Si yo instalo un motor de base de datos de terceros en este servidor, pues tendría que agregar el ejecutable al cual le voy a permitir ese funcionamiento. Si yo pusiera, por ejemplo, un servidor de Postgres acá, aunque Postgres nació para Linux, pero ya existe la versión para Windows, entonces yo podría ponerme a buscar aquí el ejecutable y añadir el ejecutable, y con eso permito que se ejecute esa aplicación. Y luego, a lo que íbamos. Aquí estamos viendo el aspecto de la memoria virtual. Tenemos de memoria virtual más o menos 1 giga, un poquito más de 1 giga. Podemos hacer el cálculo exactamente con la calculadora de Linux. 1216, aunque Windows tiene su propia calculadora, entre 1024 y bueno, ahí tenemos, es casi 1.2 gigas, es casi. Muy bien, entonces miren qué interesante, donde dice memoria virtual, dice un archivo de paginación es un área en el disco duro que Windows usa como si fuese RAM. Entonces ya dice que es un archivo, dice que es de paginación, entonces es un archivo que sirve para la paginación, pero le llaman memoria virtual. Podemos dar clic en cambiar y aquí podemos decir que si queremos que se administre automáticamente el tamaño del archivo, o desactivamos esa opción y podemos poner un tamaño personalizado, en donde vamos a poner un tamaño mínimo y un tamaño máximo. Podemos poner que el tamaño mínimo sea veamos 500 megas y que el tamaño máximo sea 1500. Ahora le voy a dar clic en establecer y aquí tengo ya el rango, ni más pequeño que eso ni más grande. Sin embargo, en el momento que yo le establezco esto, se crea un archivo de 500 reservado. Está reservando ese espacio aunque no se ocupe. Y aquí dice, mire, el mínimo permitido es 16 megas. Y de una vez la herramienta de diagnóstico de Windows le dice cuánto es el tamaño recomendado de un archivo de paginación. Pero en este caso la herramienta de diagnóstico no ha diagnosticado mucho, sino que nos ha dado un número bastante crudo, que dice que deberíamos de tener prácticamente 2 gigas y medio, que es el tamaño de la RAM, y actualmente se le ha puesto 1.2. Yo podría hacerlo más pequeño, de 500 a 800 por ejemplo, o podría hacerlo incluso más pequeño, no lo necesito y no quiero que me quite mucho espacio en el disco duro. Le voy a poner que vaya de 100 a 200 megas. Le voy a dar a establecer y aquí me aparece una advertencia. Dice, si deshabilita el archivo de paginación, establece un tamaño inicial por debajo de 200 y se produce un error de sistema, puede que Windows no registre los detalles que podrían ayudarle a identificar el problema. Es decir, si el archivo es muy pequeño, no sabe qué es lo que pasa cuando hay un error, no lo registra. Eso significa, o sea,
Si el archivo es muy pequeño, usted corre bajo su propio riesgo que funcione o no funcione. Ellos no responden. ¿Desea continuar? Yo le digo que sí, sí deseo. Aceptar. Y para que los cambios funcionen hay que reiniciar el equipo. Cosa curiosa que en Linux con gparted yo pude haber redimensionado en caliente las particiones, que es más complicada una partición que un archivo, y no tenía necesidad de reiniciar. Aquí sí, para cambiar el tamaño de un archivo hay que reiniciar. Entonces, ni modo. Y todavía me dice, debes reiniciar. Y mejor lo voy a decir reiniciar ahora, si no me va a estar acosando. Muy bien, y ahí va el reinicio de Windows Server. No es tanto lo que se puede hacer acá para utilizar la manipulación de la memoria en Windows, porque como les repito es una plataforma cerrada. Tan solo lo accesible son las herramientas que hemos visto hasta el momento y saber planear bien qué servicios se van a ejecutar, qué programas se van a permitir, para que así no se sature mucho los servicios que están corriendo en la memoria.